Hola, bienvenidos una vez más a su programa El Consejero Familiar, que se transmite de las instalaciones de Faro del Caribe en la 97.1 FM 1080 AM para todo Costa Rica y el mundo entero. Mi nombre es Cristian Arturo Chacón, coach de vida, liderazgo y negocios y conferencista también. Y en esta oportunidad queremos compartir un tema muy interesante para ustedes que hemos denominado inteligencia financiera. El camino de la destrucción y la restauración económica. Y como estamos hablando y estamos desarrollando una serie de temas que tienen que ver con la parte financiera, es importante que nosotros tomemos conciencia y control de nuestras finanzas. Muchas veces la sociedad se ha puesto, digamos, en contra de lo que nosotros estamos haciendo, de las cosas que tenemos que hacer, enseñándonos y acostumbrándonos a vivir de forma un poco desordenada. Sin embargo, la palabra de Dios, que tiene más de 2300 versículos en los cuales habla sobre finanzas y sobre las posesiones, nos enseñan cuál es la manera adecuada, cuál es la manera correcta para poder trabajar el tema financiero. Y si vamos a la palabra, como hacemos en cada oportunidad, y vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice allí: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte y a su destrucción. Cada uno y cada una de las personas que estamos en este momento escuchando, tenemos diferentes caminos por recorrer. Solamente que cada uno de nosotros decide cuál camino va a elegir, cuál es el camino en el cual quiere ponerse en marcha. ¿Qué decisiones tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué decisiones tenemos que considerar? ¿Qué decisiones necesitamos utilizar para vivir financieramente de una manera adecuada? Y la palabra de Dios es el libro por excelencia, es el manual del fabricante, es aquel que ha puesto en cada una de sus páginas a lo largo del tiempo y que puede ser consultada, meditada en el momento en el que nosotros querramos. Es la que tiene las señas, es la que tiene las direcciones, es la que contiene la sabiduría necesaria para que usted y yo podamos vivir financieramente bien. Y cuando hablamos de caminos, acabamos de empezar un camino que es el de sanarnos financieramente. Y si usted que está escuchando en este momento piensa o decide o quiere o dice: mire, en este momento yo tengo una situación económica que es muy complicada, en este momento yo tengo una situación financiera que no sé cómo resolverla, o siente que ya sus recursos económicos no le están alcanzando, o tiene problemas financieros de cualquier índole, no importa cualquiera que sea, quédese con nosotros en estos minutos y vayamos a la palabra de Dios para saber qué es, o para entender qué es lo que Dios quiere decirnos en esta oportunidad. Y en este momento vamos a ir a una palabra que es muy conocida por el pueblo cristiano, la parábola del hijo pródigo, la cual encontramos en Lucas 15, 11, 24. Y en Lucas 15, 11, 24 vamos a encontrar caminos o decisiones que tomó el hijo pródigo, como nosotros conocemos, que de una u otra forma le llevaron a destruirse económicamente y a restaurarse económicamente. Y en cada uno de estos pasajes y en cada uno de estos momentos vamos a poder encontrar sabiduría que viene directamente de Dios. Pero antes que nada, tenemos que aclarar algo muy importante, y es que cuando hablamos de hijo pródigo, en muchas ocasiones pensamos que la costumbre popular nos hace creer que el hijo pródigo es aquel que volvió, que es aquel que encontró el amor del padre. Solemos predicar esta parábola hablando a aquellos que vuelven a los brazos del padre y demás, pero nos damos cuenta en este momento que también tiene toda una raíz y todo un mensaje financiero muy poderoso. Y el diccionario de la lengua española dice específicamente en una de sus traducciones, o en una de sus definiciones, que pródigo es algo que se dice de una persona que desperdicia y gasta su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. Otras versiones o que la establecen es que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Quiere decir que el hijo pródigo es el hijo mal administrador, el hijo irresponsable, el hijo que de una u otra forma gastó todo aquello que estaba para que él lo pudiera utilizar, para que él lo pudiera aprovechar, pero que lamentablemente no lo hizo de esa forma. Y lo primero que encontramos, el primer camino que él toma,
en este caso, es el camino del corazón infeliz. Lucas 15:11 nos habla de que este padre tenía 2 hijos. Uno era infeliz porque aún teniéndolo todo no encontraba satisfacción o felicidad en su vida. Y esto es algo que responde directamente a la desobediencia a un principio que hemos compartido en otras oportunidades, que es el principio del contentamiento, que no es lo mismo que conformarnos. El contentamiento es algo que nos habla y que nos enseña directamente a que tenemos que tener satisfacción y vivir contentos con el estado, con la situación, con el lugar en el que estamos en este momento, en la sociedad, en el barrio en el que estamos, en cualquiera de los lugares en los que nos encontramos. Y este principio del contentamiento establece que cada uno de nosotros tiene que aprender a ser feliz en el lugar económico en el que su vida o la vida nos ha puesto en este momento. Y a partir de allí empezar a progresar. Y es algo muy importante que tengamos en cuenta y que tenemos que tener claro, y es que tener dinero es más divertido que no tenerlo. Claro, cuando yo tengo dinero puedo hacer muchas cosas, puedo alcanzar muchas cosas, pero hay algo muy diferente que es tener diversión y otra es tener felicidad. Y la felicidad se construye a partir de las buenas decisiones que yo tomo. La felicidad se construye a partir de los ajustes necesarios que yo tengo que empezar a tomar, que yo tengo que empezar a realizar para poder tener tranquilidad, y especialmente cuando hablamos de temas económicos. El segundo camino que este joven, que este hijo, asumimos que es joven, que este hijo toma, es el del alma impaciente. Lucas 15:12 nos habla que el menor de ellos, este muchacho, dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y el padre le respondió dándole los bienes que él estaba solicitando. Este joven tenía asegurada una herencia. Sabemos siempre que cuando una familia es hacendada, es lo normal que suceda. Normalmente cuando el padre o la madre mueren, deja herencia a sus hijos, pero él quería las cosas ya. Su alma era total y absolutamente impaciente. Es la razón común por la que caemos en deudas. Tenemos impaciencia, queremos tener las cosas en este momento, queremos que las cosas nos sean dadas ya, queremos disfrutarlas, ¿para qué esperar después? La sociedad nos dice constantemente: mire, lléveselo ahora y lo va pagando, mire, lléveselo ahora y después se preocupa, no lo pague en este momento, páguelo en 3 meses, paga la primera cuota. Y empezamos a adquirir bienes, empezamos a adquirir cosas, algunas de ellas que no necesitamos, simple y sencillamente por impaciencia. Pero aprendemos de nuestros abuelos, de las personas que nos criaron, que a veces es mejor esperar un poco, y esa es una palabra clave para nuestra vida en temas financieros: esperar. Tratar de tomar las decisiones adecuadas, tratar de tomar las decisiones correctas, preguntarme primeramente: ¿ocupo eso que estoy queriendo comprar o es simple y sencillamente para satisfacer mis deseos? ¿Será que puedo utilizar todavía mejor el dinero que estoy en este momento tengo en mis manos o que me va a llegar? Porque en muchas oportunidades gastamos el dinero que vamos a recibir antes de tenerlo en nuestras manos, y hacemos negocios o tratamos de comprometernos con otras personas pensando en algo que no hemos recibido todavía. Como decimos aquí en Costa Rica popularmente, tratamos de comernos los tamales antes de matar el cerdo. Pero es necesario que consideremos que el dinero que tenemos a mano, ya sea para nuestros negocios o sea para nuestro mantenimiento familiar y personal, tiene que considerarse en una forma inteligente para poder trabajarlo y no afectar a nuestros hijos, no afectar a nuestra familia, no afectar a nuestra esposa. En términos sencillos, no afectarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas. El tercer camino que este joven sigue es el camino del espíritu independiente. Lucas 15 y la primera parte del versículo 13 nos habla de que no muchos días después, él, juntándolo todo, se fue a una provincia apartada. Y eso es lo que en muchas ocasiones hacemos cuando queremos independencia financiera, o cuando más bien no queremos rendirle cuentas financieramente a nadie. Los matrimonios, el esposo lleva las finanzas por un lado, la esposa lleva sus finanzas por otro lado, y no quiere, se distribuyen en una forma que parece ser muy adecuada. Los gastos o los compromisos, usted paga la casa, yo pago la alimentación, y empezamos a separarnos cuando la palabra de Dios dice, hablando de matrimonios, que somos una sola carne.
Empezamos a separarnos financieramente y en algún momento lamentablemente se dan aquellas sorpresas. Como decimos, sale el conejo del sombrero y resulta que hay una deuda gigantesca que el otro cónyuge no sabía que la otra persona estaba teniendo, y eso trae un problema tremendo. Igual pasa con hijos y con hijas, en la relación con los padres, etcétera, etcétera. No queremos que nadie sepa qué estamos haciendo con nuestras finanzas. Y muchas veces las decisiones que tomamos evidencian que no queremos hacernos responsables delante de otros para tomar decisiones financieras, cuando es todo lo contrario. Primeramente, lo que tenemos que hacer para recibir un buen consejo en el tema financiero es tener el consejo de nuestra esposa, en el caso de nosotros los hombres, o de nuestro esposo. No hay nadie, voy a hablar en mi caso particular, más interesado o interesada en que a mí me vaya financieramente bien que mi esposa. Porque si a mí me va financieramente bien, a ella le va a ir bien. Le va a ir bien a nuestros hijos, a nuestras hijas, le va a ir bien a la economía familiar. Otra cosa que tenemos que hacer es buscar el consejo de nuestros padres. Nuestros padres ya han transitado mucho camino, nuestros abuelos todavía más. Y si nosotros utilizamos el consejo de ellos, y si nosotros estamos constantemente preguntándoles, no necesariamente haciendo caso, pero consultando primeramente sobre decisiones, vamos a tener un consejo de alguien que ya ha transitado posiblemente por caminos que nosotros apenas estamos empezando a caminar. Por otro lado, tenemos que buscar el consejo de personas honestas e íntegras que tengan buen corazón. Personas que verdaderamente, con base en los principios que están establecidos en la palabra de Dios, puedan enseñarnos la forma adecuada de manejar las finanzas, la forma adecuada en la que tenemos que utilizar nuestro dinero. Personas también que sean sabias en un área específica y en la que debamos tomar decisiones financieras. Muchas veces creemos que ya lo sabemos todo, que hemos considerado todas las variables, y por ser independientes o por tener un corazón independiente no tomamos las decisiones financieras que son adecuadas y que deberíamos utilizar de manera correcta. El cuarto camino es el camino de una mente desorganizada. Ese mismo versículo 13 de Lucas 15, en la segunda parte, dice que estando en esa tierra lejana desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y normalmente lo que sucede es que cuando nosotros no queremos compartir con nadie las decisiones financieras que estamos tomando, y hablemos de decisiones financieras en cómo gastamos el dinero, ¿cuál es la forma en la que nosotros deseamos o queremos gastar el dinero que llega a nuestras manos? Lamentablemente lo hacemos de una forma desorganizada. Si no pedimos consejos, si no estamos tratando de consultar con alguien, vamos a desorganizarnos de tal forma que cuando nos damos cuenta ya no tenemos nada de lo que habíamos creído que íbamos a utilizar. Tenemos una idea de algo en lo que vamos a gastar, pero en el primer momento en el que vemos un pantalón nuevo, un par de zapatos, un nuevo teléfono, etcétera, 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 gastamos y desperdiciamos lo que tenemos allí. Y casualmente el propósito del orden es tener acceso. El orden nos permite tener acceso a la información, y esa información es poder para que nosotros podamos verdaderamente organizarnos y saber en qué estamos. Necesitamos ser los amos del dinero y no que el dinero sea nuestro amo. ¿Y qué significa esto? Significa que necesitamos tener el control de que cada vez que recibimos, tal vez usted se acuerda de los primeros salarios que usted tuvo en donde le sobraba dinero y le quedaba dinero para empezar a adquirir algunas cosas. Pero conforme ha ido pasando el tiempo y vienen los aumentos o los cambios de trabajo, los cambios o un ascenso en la misma empresa o en la compañía en la que usted se encuentra, ya de un momento a otro el dinero ya no alcanza tanto. Empezamos a comprometernos y cada vez que llega el día de pago es casualmente para pagarle a otros. Entonces eso nos convierte en esclavos del dinero. Ahora necesitamos, y todas nuestras decisiones se transforman y se modifican en función de tener los recursos necesarios para poder pagar, para no quedar mal. Pero para cada una de estas cosas es necesario que nosotros tomemos control de esas finanzas y podamos hacerlo de la manera adecuada. El quinto camino en el cual nosotros necesitamos ya ahora sí empezar a tomar conciencia de una manera más fuerte es el camino de la siembra y la cosecha. Este fue el quinto camino en el que ese hijo mal administrador, ese hijo despilfarrador, llegó a tomar conciencia, que es el camino de la siembra y la cosecha.
Dice Lucas 15:14 que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Y a veces decimos, bueno, tras de que tengo problemas pasan otras cosas, y no necesariamente es así. O se vienen todas juntas, solemos decir popularmente, pero no necesariamente es así. Hay problemas, vamos a tener afanes, vamos a tener circunstancias en este mundo que son complicadas, pero el que no sepamos o no hayamos tomado decisiones adecuadas no quiere decir que es que todas se vinieron juntas. Y van a pasar, van a suceder. La palabra de Dios nos dice que vamos a tener aflicción y que vamos a tener dificultades, tareas, retos y desafíos que enfrentar. Pero eso no quiere decir que tengamos que vivir libremente. Tenemos que saber provisionar y lo más importante es saber que cada una de las cosas que nosotros sembramos, tarde o temprano vamos a cosecharlas. Cuando llegan las dificultades es cuando vemos verdaderamente quién construyó bien y quién construyó mal. Y la palabra de Dios nos habla y nos pone un ejemplo de sobre aquella persona que construyó la casa sobre la roca. Y que cuando vinieron las tempestades, las tormentas, los vientos, la casa se mantuvo, versus a la otra persona que construyó sobre la arena, que lo hizo de una forma tal vez no descuidada, pero no considerando todos los elementos. Y cuando vinieron las tormentas, las dificultades, su casa se cayó y se perdió. Y es necesario que cuando hablamos de siembra y cosecha sepamos que cada una de las cosas que estamos haciendo hoy tienen repercusión en el futuro. La situación financiera y económica que usted y yo estamos viviendo hoy es producto de las decisiones que tomamos hace 4 años. Es la forma en cómo hemos venido viviendo. Entonces es necesario sembrar en cosas como madurez del carácter, en la verdadera felicidad y el contentamiento, en la paciencia, en trabajo duro, en mi relación con Dios, en estudiar la palabra, en buscar y extraer de la palabra no solamente lo que tiene que ver con la fe, que es muy importante, lo que tiene que ver con la familia, lo que tiene que ver con la santidad, sino también lo que tiene que ver con la parte financiera. Y en cada uno de ellos nos damos cuenta que si sembramos adecuadamente nuestra vida va a ser diferente. Como hemos hablado en otras oportunidades, a veces solicitamos y le pedimos al Señor por un milagro financiero, pero en ocasiones el tema del milagro financiero es algo que ahora el Señor tiene que sacarnos de allí por malas decisiones. Si seguimos orando más bien al Señor a partir de este momento por tener sabiduría y tomar las decisiones correctas, posiblemente los milagros financieros van a tener otra connotación y es donde el Señor nos va a sorprender de una manera más adecuada. A partir de este momento donde ya este joven se encuentra mal y dice, bueno, ya hay hambre, tengo que hacer algo, empiezo a pasar necesidad, es donde él empieza a tomar el camino adecuado de regreso para restaurarse económicamente. Y a veces nos sucede que tomamos decisiones adecuadas e inteligentes financieramente hasta que hemos tocado fondo. No espere hasta tocar fondo. Analice cómo están sus cuentas, analice cómo están sus gastos, analice cómo están sus deudas y no espere hasta llegar tan abajo como para tener que tomar decisiones adecuadas. El sexto camino que él tomó es el de las manos productivas. Y Lucas 15:15 nos dice que él se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y es que en ocasiones, hermanos y hermanas que están escuchando, tenemos que tomar decisiones y si necesitamos salir de la crisis hay que hacer cosas que son necesarias y que a veces no nos gustan, que a veces no son agradables, que a veces no son bonitas, que a veces van en contra de pronto de los deseos que nosotros tenemos. Pero es necesario que produzcamos abundantemente para poder salir de esas crisis. Y en tiempos de crisis, a veces, como decimos acá, es importante trabajar en lo que sea, pero no quedarnos en lo que sea. Tenemos que tener un plan, tenemos que tener un camino, tenemos que ponerlo delante del Señor para poder salir adelante. Y aunque lo que sea en ocasiones, mientras sea honesto, mientras sea bueno, mientras sea digno, es algo
que tenemos que hacer y que tenemos que emprender, tarde o temprano tenemos que volver a retomar lo que deseamos tomar. Tenemos que retomar aquellos sueños, aquellos proyectos, aquellos negocios que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y un elemento clave o dos elementos claves en esta hora: el trabajo fuerte y la buena administración de los recursos que nosotros producimos son la piedra fundamental del desarrollo económico, no solo personal, sino de una nación, de las familias y del lugar en donde nosotros nos encontramos. Son el principio para empezar a ver una pobreza derrotada y son la clave del éxito financiero. Muchas veces la gente o muchas personas trabajan muy duro, pero no necesariamente administran bien sus recursos. Y de un momento a otro, ese trabajo duro o el producto de todo lo que habían alcanzado y adquirido por no hacerlo responsablemente o con una buena administración, lo pierden. El camino número 7 que este joven toma es el del corazón humilde. Y el corazón humilde nos dice Lucas 15:16 que él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué tanto y qué tan fuerte es importante que nos preguntemos ahora está cimentado nuestro orgullo como para que no tomemos decisiones necesarias para salir de nuestra presión o de nuestra crisis financiera? Las tormentas en la vida nos traen destrucción y esta destrucción trae pérdidas y las pérdidas nos obligan a tomar decisiones, pero cuanto tardemos en tomar esas decisiones adecuadas está definido por el orgullo que nosotros tengamos. A veces hay que dejar que los hijos salgan del colegio privado para ajustarnos, a veces tenemos que cambiarnos de casa e ir a un barrio más bajo, a veces tenemos que cambiar de vehículo y volver a empezar, y conocemos muchas personas que han tomado ese tipo de decisiones para volver a surgir nuevamente. El orgullo es algo importante que entendamos hoy, aleja el favor y la gracia de Dios de nuestras vidas. Porque un día de la gracia de Dios vale muchísimo más que 1000 días de trabajo fuerte. Y la humildad es la única herramienta que nos va a permitir tomar decisiones sabias en medio de la crisis. El camino número 8 que este joven toma es el camino del alma arrepentida y de los labios que confiesan. Dice Lucas 15, 17 y 19 que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En realidad, un alma arrepentida verdaderamente nunca va a volver a cometer los errores del pasado. Si no nos arrepentimos con sinceridad, no vamos a cambiar. Y tal vez usted que me está escuchando en este momento está diciendo: bueno, pero es que siempre sucede lo mismo, siempre vuelvo a caer, siempre ando ajustado o ando ajustada. Bueno, es necesario tomar y hacer revisión, tomar conciencia de lo que estamos haciendo, de cómo estamos administrando, de cómo estamos trabajando nuestras áreas financieras y arrepentirnos, que es cambiar de rumbo, cambiar de dirección para poder hacer las cosas de una manera adecuada. El camino número 9 para ir finalizando es el de los pies convertidos. Lucas 15, 20, 21 dice: levantándose vino a su padre y aun cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y conocemos este versículo y este pasaje de la Escritura muy bien. Pero lo más importante es que verdaderamente nuestros pies y nuestros caminos sean convertidos. Muchas personas dicen que van a cambiar, pero no cambian. Muchas personas dicen: ya no lo vuelvo a hacer, ya no vuelvo a tomar estas decisiones, voy a pensarlo un poco más, voy a orar, voy a tratar de ponerme delante de la presencia del Señor antes de tomar cualquier decisión, pero no lo hacemos. Pero hasta que en verdad no lo hacemos, porque una cosa es decir que voy a cambiar y otra es verdaderamente hacerlo, como hizo este joven, que llegó y le dijo al padre lo mismo que pensó en ir a decirle cuando emprendió su camino de regreso a la casa. Esto nos habla de ser verdaderos hacedores de la palabra y cambiar de todas aquellas cosas que no son buenas en nuestra vida. En este caso, hablando financieramente.
Los pies convertidos son pies transformados, son pies que nos llevan por un camino distinto al que estamos caminando en este día. Y para que podamos restaurarnos financieramente, que es un proceso, es algo que no sucede de la noche a la mañana. Normalmente no caemos en errores financieros y en deudas que pasan más allá de nuestras capacidades de un día para otro. Es necesario hacer y honrar a nuestro Padre como la palabra lo dice. Y quiero compartir con ustedes rápida y brevemente 5 características sobre el diezmo y la ofrenda, que es parte de lo que en muchas ocasiones no hacemos y dejamos de lado. Número 1, el diezmar como se debe es una actitud del corazón, de que somos hijos de Dios. El diezmar como se debe es una actitud que hace que nuestro Padre, que conoce nuestro corazón, sepa que estamos dependiendo primeramente de Él que del recurso económico que podamos tener. Número 2, el diezmo es lo primero que debemos separar para Dios, porque como estamos hablando de una actitud de nuestro corazón, si lo primero que yo separo es el recibo de la luz, del agua, del teléfono, el alquiler o cualquier otra cosa del dinero que estoy recibiendo mes a mes o producto de un negocio o como quiera ser, lo que estoy diciéndole a Dios, que es el que examina mi corazón y es el único que puede ver o pues, saber lo que yo estoy pensando, es que primero están mis compromisos naturales en el mundo y 2, está el compromiso que Él me ha pedido y que Él me solicita como una muestra recíproca, porque Él dice que cuando yo le doy a Él, Él se va a encargar de mis cosas también. Y estoy diciéndole, no, lo primero es lo que yo tengo que hacer, lo que necesito pagar y gastar aquí. Además, el número 3, como el diezmar trae bendición, es lo primero que el enemigo desea atacar. Y aquí es donde vienen las dudas, y aquí es donde vienen las malas enseñanzas, y aquí es donde vienen un montón de pensamientos que conocemos a nivel de iglesia actualmente, y decimos, bueno, no, es que después quién sabe qué van a hacer con el dinero, es que después quién sabe en qué lo van a gastar, es que no me alcanza, entonces ¿cómo voy a diezmar? Pero casualmente porque no estamos diezmando, es posiblemente por lo que no nos alcanza. Y entonces el enemigo empieza a traer duda y empieza a traer preguntas complicadas y otro tipo de reflexiones que no nos dejan avanzar. Número 4, la generosidad en nuestra milla extra. Si ya hemos diezmado, si ya hemos tenido nuestras finanzas de una manera adecuada, el poder darle a otros es un acto adicional, es poder desprendernos y eso trae bendición. Y ser generosos, número 5, es tener un corazón como el del Padre, como el de nuestro Padre Dios. Ser generosos es poderle decir a Dios que yo reconozco que tengo lo que necesito y que es su amparo, su ayuda y su protección para poder seguir adelante. Y todos conocemos el final de la historia del hijo pródigo. Todos conocemos cómo termina esta historia. Él fue reintegrado a la familia y también fue recibido y recibió regalos. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones y ese es el camino número 10, el camino personal de elegir, el camino personal de poder tomar decisiones adecuadas y de la cual nos salimos de la cita bíblica o del pasaje que veníamos estudiando y vamos a Deuteronomio 30:19, en donde Moisés está hablando y está diciendo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hay momentos en que es necesario hacer sacrificios que afectan nuestra área económica y otras áreas de pronto de nuestra vida para poder prosperar. Pero si sabemos tomar cada uno de estos caminos adecuados y sabemos tomar, como nos aconseja y nos recomienda Moisés, el camino de la vida para tener bendición y ser prosperados nosotros, nuestra familia y nuestras generaciones, vamos a poder ver las cosas de una manera adecuada. Así que si usted hoy está preguntándose en este momento, bueno, ¿cómo hago para restaurarme financieramente? ¿Cómo hago para salir de esta crisis? ¿Cómo hago para volver? Tal vez su casa está a punto de perderse, tal vez su negocio. Lo que yo quiero decirle en este momento es que tenga fe en el Señor.
Así como usted algún día empezó a trabajar y a ganar y a tener recursos y Dios le dio el poder para hacer riquezas o para empezar a adquirir bienes y propiedades, aunque usted tenga en este momento una situación complicada, Dios va a restaurar todas las cosas. Así que le invito a seguir estos principios, a seguirnos escuchando en otro momento y hasta la próxima. Que Dios le bendiga. El consejero familiar. Temas de interés y consejos de acuerdo a la palabra de Dios para ayudarnos en el fortalecimiento de nuestras familias. Si necesita hacer una consulta, con gusto le atenderemos en el teléfono 2226-2257.